Principalmente nacieron de los fenicios nuestro alfabeto, o mejor dicho, nuestro abecedario. Así se llama nuestro abecedario. ¿Por qué no alfabeto? Porque el alfabeto es griego, porque comienza con el alfa. Alfa, beta, gamma, sigma y no sé qué más viene porque no sé realmente eh, el alfabeto griego. Nuestro abecedario es ese, el que ustedes ya conocen, ya reconocen las palabras, perdón, las letras. Y cada vez que van a empezar a leer, van a saber nuevas palabras, como ahora están conociendo. Por ejemplo, ya saben qué es neolítico, paleolítico, palafito, no lo hemos analizado, pero sabemos un significado. Em, al inicio, bueno, no dije al inicio a ustedes, no estoy seguro, pero voy a reiterar. Por ejemplo, así como nosotros hemos nacido o somos herederos de esos homínidos, esos casi hombres, la lengua también tiene nuestra lengua, el castellano, también tiene un origen. Nace del latín. Justamente la palabra paleolítico o neolítico son palabras fusionadas que nacen o son del latín. ¿Ya? Del latín no solamente nació el castellano, sino también nació el francés, el portugués, el italiano, que es muy parecido, y también el rumano, que es un poco más alejado. Esos son en cuanto a países, pero hay otras lenguas más que se parecen, pero son más pequeñas, están en pequeñas regiones. Por ejemplo, el gallego, el provenzal. Pero eso vamos a dejarlo a un costado. ¿Ya? Entonces, ¿dónde nace nuestra lengua? ¿El castellano o español? ¿De qué lengua? ¿El alfabeto griego? No, del latín, ¿ya? Del latín. Del latín. El abecedario es heredero también del alfabeto griego. Un poco. Por eso se parece mucho algunas letras del cirílico, que lo conocen del ruso, con el español. Por ejemplo, miren acá. Vamos a ver si se nota mi teclado. ¿Se nota mi teclado? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Ese es nuestro teclado en español, ¿ya? Ahí conocemos, nosotros reconocemos nuestras palabras, que a nuestras letras. Pero en el ruso cambia. Pero hay algunas que se parecen. Por ejemplo, la A, la que es más conocida. La E. Este no es la P. Parece la P, pero no es la P. Es la C. Es la R o la R. ¿Ya? ¿Cómo se escribiría, por ejemplo, Perú? Un momentito, ya lo voy a reducir un poco. No, con esa letra. Ahí sería. Ahí dice Perú. ¿Ya? Neti. Un momentito después es listo. Sería Perú con mayúscula. ¿Ya? Tiene ese parecido, mira, la E nada más. Pero muy diferente, si se han fijado, por ejemplo, el, el japonés o el chino. ¿Sí? ¿Se han fijado alguna vez? ¿Sí o no? Profesor, el chino o el japonés me he fijado. Parecen garabatos, ¿no? Claro. Sí es raro. Ya. Sí, pues. Muy bien, esos son, por ejemplo, ideogramas. Nosotros son solamente fonéticos. Cada uno tiene un sonido, excepto de algunos como la H, que solo son representativas nada más, pero no tienen sonido. Ya entonces, vamos a seguir con el transcurso del proceso de evolución de la humanidad. Vamos a seguir, a ver. Vamos a empezar, a ver. Yo empiezo una parte
Son 2 puntos, ¿ya? 2 puntos. No sé si... Desde el viernes creo que hemos empezado así, ¿no? O todos ya sabían que eran 2 puntos. Desde el viernes, profesor. Ya. Sí, ya sabíamos. Eso quiere decir, llegamos al punto para todos de nuevo, porque no estuvo Fabricio el viernes. Antes era un punto y cambiaba de lector, pero ahora van a ser al segundo punto cambiamos de lector. Es decir, se lee el primero que va a leer hasta ahí y va a seguir leyendo hasta el siguiente punto. Hasta, en este caso sería hasta acá. Y así. El siguiente, por ejemplo, va a leer hasta acá hay un punto y en el segundo punto va a cambiar el lector. Es decir, el segundo leería hasta acá. Primer punto, segundo, no, perdón, hasta acá, hasta acá. Sí, hasta acá. Es decir, primer punto, segundo punto. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿O explico de nuevo? Sí, profesor, sí se entiende. Ya, muy bien. Entonces, comienzo, después empieza, a ver, vamos a ver. Vamos a empezar por las damas. Empieza Amanda. ¿Ya? Ahora, entre los tres, ¿quién es mayor entre los tres? Amanda. No, pues entre los tres, Amanda va a empezar. Allá, entre los tres. Yo, profesor. Yo tengo 10 años, profesor. Yo tengo 11, profesor. Ya, Yo tengo Danilo, 11. ya entonces, Yo 9. ya entonces, Danilo, después Fabricio y por último Aida. ¿Listo? Usted, Amanda, Danilo, Fabricio y ella. Aida. ¿Listo? Listo. Ya, saben el orden, ¿no? Ya, muy bien. Uy, que me equivoco cada rato. Muy bien, entonces, ¿algo más? Ya. Antes que me olvide, tal vez me olvida el último. Antes de empezar, anótense si es posible. Anótense si es posible y van a preguntar con los que estén a su alrededor. Con cualquiera que estén a su alrededor, le van a hacer esa pregunta. No van a anotar, solo pregunten, recuerden con lo que les dice y qué van a hacer ustedes. Ya en su cuaderno, por ahí van a anotar, van a juntarlo, todas esas ideas. No quiero que copien tal cual les han dicho, ojo. Ustedes recogen lo que les han dicho, no sé, las personas a quien han preguntado, los que están sobre todo en casa. Preguntan. ¿Qué le vamos a preguntar, profesor? Ya, espérense, profesor. Ahí lo voy a poner. Preguntan. Y todo eso lo que van a preguntar, ustedes van a, como que van a resumir. ¿Se nota? ¿Por qué el humano evoluciona? ¿Es normal? Sí. ¿Es normal? Eso nada más. Así ¿Le es. puedo preguntar a mi papá? A mi mamá. A todos los que estén ahí junto con ustedes. A cualquiera. Okay. A cualquiera. Cuanto más, respuestas, mucho mejor todavía. O sea que ustedes le van a sacar una conclusión. No quiero que copien. Profesor, pero ¿puedo grabar un audio? Es que lo quiero escrito, no lo quiero en audio. Lo puedes grabar en audio, puedes escuchar de nuevo, o para todos, ¿no es cierto? Pueden grabar, después escucharlo de nuevo, pero tienen que sacar ustedes como un resumen. A ver, esto me recuerdo que dijo él. A ver. No, profe, ¿Sí? una pregunta. Ya. O sea, ¿va a ser para que solamente le llegue a usted o para que le llegue también a los demás? Porque si no también se copiarían de lo que nosotros haríamos. No, nadie. ¿Acaso, por ejemplo, la tarea que está acá? A ver, ¿dónde está? La que está acá en este para juntar palabras, ¿acaso los demás han visto? Nadie ha visto. Tampoco lo otro, porque son dos, acá hay otro. Creo que solo el profesor puede verlo. Nadie más puede ver, soy el único que puedo ver. Es más, lo voy a poner acá ya, para que... Y a ver, lo voy a poner para que no me olvide. Profesor, pero no puedo grabar audio, ¿no? Como te dije, puedes grabar, pero después tienes que escribirlo. Y no quiero que esté escrito tal cual te han dicho. Tú tienes lo puedo hacer un resumen. Puedo poner así, mi papá, y empiezo a decir lo que ha dicho un resumen. El resumen, pero no igual. Un resumen así, tipo,
que dijo que el humano evoluciona porque tal, tal, tal. Profesor, una pregunta, ¿cómo entramos ahí? Ahí te lo- Profe, tengo una idea. Dime. Y si mejor hacemos grupos, o sea, de 2. Profesor, ¿qué tal si hacemos un grupo de 2 y pues hacemos un grupo de 2? ¿Y Y cómo? cada uno el que tiene, o sea, que uno tiene otra formación, el otro tiene una formación, esa información la juntamos y mejor va a ser el resumen. Pero yo creo que estaría mejor hacerlo uno por uno. No, es que el hecho es que pregunten a los que están a su alrededor. ¿Ya? Ok, profesor, entonces lo haremos en uno por uno, ¿no? Claro, uno por uno. Y acá está. Normal. Acá está. Pregunta uno, pregunta. Acá lo voy a poner acá acostadito. Resolver. ¿Ya? Y si desean, tienen internet. En el internet pueden mirar los videos. O sea, igual, pueden preguntar a la computadora si desean. O sea, la internet, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? ¿Queda? ¿Se entendió? Repito. Queda. Ya. Para no olvidarme, porque estaba pensando eso. ¿Eso era la pregunta o no? A ver, vamos a ver. Pregunten, pero ojo, ya les dije, no pueden copiar lo mismo. Es fácil saber si es que, si es que alguien han copiado lo mismo que alguien les ha dicho. Pueden preguntar, de ahí, de esa respuesta que les den cada uno, ustedes sacan como una conclusión, como una conclusión, por un resumen. No, un resumen, algo así tipo resumido en texto. Exacto. ¿Cuál era la pregunta? No, así no era la pregunta. Fue en general. Ok. Listo, esa es la pregunta. Voy a ponerlo también acá. Listo. ¿Por qué la humanidad evolucionó de un simple animal a un humano actual? Ustedes también pueden de nuevo ver el libro, porque el libro lo tienen ustedes en su Classroom. Ya les dije que está acá. Ok, vamos a cambiar. Ya voy a publicarlo de paso. Profesor, a ver, ¿puede hacerme un favor? ¿Puede hablar un poco más fuerte? Ah, ya, ya. Ay, Ah, ya, voz de hombre, ¿ya? Ya, a ver, tenemos acá. El texto está acá. El texto que estamos leyendo está acá. Pueden revisar ahí si quieren leer un poquito más, tal vez para ustedes mismos no olvidarse y saber, tal vez encuentran una respuesta, qué sé yo, por qué evolucionamos de un simple animal a la humanidad actual. Todavía nos falta. Profesor, tengo una pregunta. ¿Han visto lo que acaba de escribir? ¿Por qué la humanidad evoluciona de un simple animal? ¿Lo va a enviar a la Classroom? Acá tienes que entrar, pues, tienes que entrar. Ah, Sí, Amanda, profe. ¿estás acá? A ver, Sí, a ver, profe. ¿estás acá? A ver. Es que no estás, Amanda. Ah, no, sí estás, mira, sí estás acá. A ver, acá está tu correo. Con este correo tienes que entrar, pues, al Sí, Classroom. profesor, pero estoy entrando desde mi correo y acá solo hay una pregunta y he visto que ha escrito 2 preguntas. No, solo una pregunta. Dos, solo una pregunta. Ok, ok, profesor. Solo es, acá está mi pregunta. Es más, está uno, solo dice pregunta, vamos a poner uno ya. Uno, 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 listo. Ahí está, pero uno, pregunta. ¿Por qué la humanidad evolucionó de un simple animal al humano actual? ¿Ya? A cualquiera.
Pero ojo, ya les dije, no tienen que copiar lo mismo. Ustedes ya escuchan o graban si desean, o otra vez escuchan ese audio y sacan sus conclusiones o un común resumen. Lo que se trata es que ustedes se recuerden con lo que les han dicho y de paso resuman de lo que también les han dicho. Y con las demás, con las demás ideas que les den, ustedes junten y hagan su conclusión. ¿Cómo pueden hacer esto? Ustedes les han dicho siempre cómo es la estructura del cuento, ¿no es cierto? ¿Saben o no saben? ¿El profesor puede repetir? ¿Cuál es la estructura del cuento? Ah, la estructura del la estructura. El antes, durante, después. Ya, esa es una forma. La otra es inicio, nudo, Inicio, desenlace. durante, durante, final. Claro, inicio, nudo, desenlace, ¿no es cierto? Claro. Lo mismo pueden hacer. O sea, les hablan de todo le dicen, ¿no? ¿Ustedes qué hacen? Empiezan ahí. Decía, como un cuento, tratan de hacer la respuesta de por qué evolucionó el ser humano de un simple hombre, de un simple animal al humano actual. Lo mismo pueden contar. Y si se dan cuenta, lo que estamos leyendo es lo mismo. Cuando era el inicio de la humanidad, cómo ha desarrollado poco a poco. Y ya, pues con la pregunta, por ejemplo, que estoy dando es como una conclusión de lo poco que se ha leído. ¿Listo? Pueden, como le dije, otra vez revisar el libro. Ahí está el libro. Para que se recuerden más o menos qué es lo que han leído o qué es lo que hay en las imágenes también. ¿Alguna pregunta más para seguir, para leer? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Claro o Sí, no? profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Profesor, todo claro. Sí, profesor. Ya, muy bien. Todo clarito. Tienen hasta, miren, hasta el viernes, ¿qué les parece? Me hacen recordar. El viernes, así como hoy, empezamos a ver las preguntas, las respuestas, perdón. Esas Mejor respuestas, para tener más información. claro, pueden sacar información, pueden acumular poco a poco. No me gusta, ahí en su cuaderno primero. Primero va siempre en un borrador, pues. Ahí esa respuesta tengo. Te empiezas a anotar. De esa respuesta, sacas tu conclusión otra vez. Preguntas a alguien otra vez, y así. El viernes, ustedes ya están escribiendo en el Classroom, en la pregunta que está acá. Entran así. ¿Cómo entran ustedes? Usted le va a aparecer, tal parecido a esto le va a aparecer en su pantalla. ¿Cómo hace? A ver, ya acá, mira, lo voy a hacer del inicio. Se supone que todos ya han logueado su correo, ¿no es cierto? Con el correo que estén ingresando acá a las clases. Creo que sí. Un momentito, chicos. Ya. Ya, en las clases. Ahí dónde estamos. Hay acá unas 3, 6, 9 redonditos que hacen un cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Miran o no ¿Profesor? miran? ¿Miran o no miran? Ah, sí, sí, ya entro ahí a Classroom aparece. Exacto, acá entran a Classroom. Les va a aparecer así como el mío. Bueno, no todo, porque yo tengo más clases, pero no. Van a ingresar acá donde están los videos, sus sesiones. Van a entrar acá donde dice pregunta, por la pregunta que vamos a resolver. Y acá otra vez donde está el cuestionario, el formulario. Hacen ahí, otra vez pinchan, me olvidé poner el nombre, ¿eh? Por ejemplo, me olvidé poner el nombre. Vamos a poner su nombre más. Vamos a ver. Nombre nomás, ¿ya? Listo. Ya está. Nombre y acá resuelve. Nada más. Empiezan a resolver. Pero ya les dije, tienen todo. ¿Quién ha entrado? A ver. ¿Quién está entrando? Ni siquiera. Estoy dicho que no entren. Les dije tajante. ¿Para qué resuelven si ni siquiera han preguntado a alguien? Tienen que preguntar el viernes recién.
¿Listo? Ok, profesor. Ya. Entonces, si es así, voy a hacer otra cosita más. XR contra X. Ahora sí. Ahora sí no vamos a poder entrar. Si es que primero tienen que entrar, hacer su tarea, después esto. Muy bien. Eso es todo. Ahora sí. ¿Algo más? El viernes entonces. El viernes. ¿Listo? El viernes de paso resolvemos. Yo voy a preguntar qué han entendido, qué han concluido ustedes mismos. Y empezamos también la lectura. ¿Ya? Entonces, sigamos. Ahora sí, empiezo yo la lectura. ¿Ya? ¿Se recuerda su orden, no es cierto? ¿O no? Repito. Sí, usted, Amanda, Danilo, Fabricio y Ella. Ya, está bien entonces. Empiezo. Y ya saben, se pasa una coma, de nuevo, yo tengo que sombrear para que ustedes lean. Una palabra, igual sombreo. Recuerden respetar por eso los signos puntuativos. Lo otro, también las tildes. Apenas vean, por eso tienen que percatarse. Cuando vean una letra, ya están leyendo, ya tienen que ir a la siguiente palabra. Si ya están leyendo, ¿para qué van a seguir mirando la palabra? Por eso tienen que visualizar bien, concentrarse bien en la palabra. O sea que a la siguiente que vean, ya van a ver dónde está, por ejemplo, acá. La tilde tiene en la O, entonces formó, no es formo. Si acá sería, está en la NIN, entonces península ibérica. Si es posible, exageren al momento de elevar la voz. Península ibérica. Y a poco van a poder reconocer muy bien y también pronunciarlos. Entonces, empiezo. El enigmático mundo de los tartesios. Tartesos fue el primer estado organizado que se formó en la península ibérica, hacia finales del segundo milenio anterior de nuestra era, y que adquirió una extraordinaria personalidad política y cultural. El origen de los tartesios es desconocido y se le ha atribuido procedencia etrusca o en todo caso del Asia Menor, de donde también emigraron los etruscos hacia tierras occidentales. Sin duda fueron los primeros hispanos que se relacionaron con los pueblos históricos civilizados del Mediterráneo oriental, llegados al litoral oriental. Sin duda fueron los primeros hispanos que se relacionaron con los pueblos históricos. ¿Hispanos? Hispanos, claro, hispanos, ya. Que se relacionaron con los pueblos históricos civilizados del Mediterráneo oriental, llegados al litoral peninsular con propósitos de tráfico mercantil. Por ello y por su riqueza minera, Tartessos alcanzó un inmenso poderío. Partiendo de sus primeras factorías en el bajo valle del Guadalquivir, se extendieron por toda Andalucía y por Guadalquivir, se extendieron por toda Andalucía y por Levante hasta el cabo de la Nao, integrando una poderosa confederación de pueblos. Al parecer, explotaban las minas del sudeste peninsular, donde se cree que trabajaban unos 40.000 esclavos. El país de los Tartesios es citado con mucha frecuencia. Tartesios es citado con mucha frecuencia en la Biblia, y siempre en términos de un pueblo rico y rebosante del esplendor. La metrópoli Tartessos se hallaba situada probablemente a poca distancia de la desembocadura del gran río Bético,
por lo que pudo desarrollar un intenso comercio. Sus audaces y emprendedores navegantes cruzaban a lo largo del litoral lusitano e iban a la península bretona y a las islas británicas en busca del estaño con el que desarrollaban su metalurgia, en especial la del famoso bronce tartesio. Traficaban con metales, lino, esparto, cáñamo, Fuerte, Cáñamo. tiene que sonar fuerte ahí esa parte. Cáñamo. Cáñamo. A ver, mira. Cáñamo. Ya listo. Mira, escúchenme, ¿cómo también pueden ayudarse? Cuando levantan la voz, en lo demás es como que se estén desinflando. Ya no hay fuerza. Cáñamo. A ver, Aida. cáñamo, Ya ahí está. plomo y plata. Los fenicios llegaron a dominarles en cierto modo, pero ante la decadencia de estos a causa de la ofensiva asiria contra Tiro, siglos 8 y 7 antes de Cristo. Los tartesios pudieron librarse y rehacerse durante algún tiempo, hasta comienzos del siglo VI aproximadamente. Luego son 2 puntos. Sí. Luego desaparecieron, con toda probabilidad cuando se produjo la ocupación cartaginesa de la península. Tartesos. La gran metrópoli fue tal vez imbuida por las arenas de la desembocadura del Guadalquivir. Ya, un momentito, antes que se me olvide, quiero mostrarles, explicarles algo. Listo. Se va entendido. Miren. Acá hay algo muy importante que todo el mundo escucha y lo repite como lo escucha, lo habla como lo escucha. Acá está bien escrito. Sin embargo, los que hablan no lo utilizan muy bien. Me refiero al copulativo e, es decir, a esta palabrita, perdón, es claro esta palabra, que cuando está al lado de una i, este es un nexo, al lado de una i, la mayoría utiliza esta forma. Cruzaban a lo largo del litoral lusitano y iban a la península bretona. Está mal, ¿ya? Porque es litoral lusitano e iban a la península bretona. Exacto. ¿Por qué no se debe utilizar? Uno, por cacofonía. Es un mal sonido. E iban. Otro más chiquito lo voy a hacer, ¿ya? Por eso está bien escrito. Así lo han puesto en el libro. ¿Se dan cuenta? Otros dirían así. Un otro ejemplo más pequeño voy a hacer. Por ejemplo, ahí. Algunos dirían, Ana y Hilda juegan.
No sería, no se utiliza esa I ahí, este nexo. Sino, así como está el de acá, acá. Esa E se convierte ahí. ¿Por qué? Porque está al lado, viene al siguiente viene una I. No interesa si esté con H, así como está acá. Se escribe, se dice. Porque en escribir la mayoría no lo va a hacer, pero se dice. Ana e Hilda juegan. Igual que acá, Lusitano e Iván a la península. Lo mismo sucede también con la O. La OU. Ahí. José u Orestes. No es José o Orestes. No. Puede ser otras palabras. Estoy poniendo solo ejemplos, como era de la I, de estas palabras. Cuando comience, por ejemplo, con O, ya no se dice U-O, sino se dice U. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profesor. Sí, Está ya, profesor. Ya, muy bien. Espero que sí. Eso quiere decir que al momento de hablar no los voy a escuchar que estén hablando y fueron. No. ¿Ah? Vamos a ver, 11. Me pasé, creo. Ya. Empieza acá. Entonces, acá antes de ello, vamos a explicar. Acá tenemos algunos. Profesor, ¿seguía Amanda, no? ¿O sigo yo? Sigue Amanda. Seguía yo. Amanda le falta. Pero un momentito, voy a explicar todo esto. Acá tenemos algunas monedas antiguas, antiquísimas. De moneda ibérica de Segóbriga, con la inscripción de Secobrices, con caracteres ibéricos. ¿Recuerdan dónde quedaba la península ibérica? ¿O en qué países estaban actualmente? sí, yo sí sé, profesor. ¿Cuáles son? Portugal y España. Muy bien, Profesor. Fabricio. Dime. Eso les iba a decir. Ya, muy bien. Esos países actualmente, ¿ya? Esos conforman la península ibérica. Muy bien, sigue Amanda. Moneda ibérica de Segovia. No, de acá. Ok, profesor. La leyenda tejió en torno a las tercias de toda la clase de fábulas. Tertesios. Cartesios. Ah, ya. ¿Qué? Aquí le toca. Profesor, no. Profesor, ¿me puede decir dónde saqué la mano? Es que me dice mamá. Ya, acá. Comienza. Se dijo que poseía una numerosa flota con áncoras de plata que mandó fabricar su rey Gerión. También mencionaban los antiguos a otro jefe, Javis, que inventó la agricultura y dividió al pueblo en 7 clases sociales, así como el rey Argantonio, que vivió siglo y medio y reinó durante 80 años. El antiguo geógrafo. A ver, ¿sí? ¿Ya te toca? ¿No? Sí, no, perdón, sigue. Sí, el antiguo geógrafo Estrabón decía que los tartesios eran los más cultos de los hispanos que empleaban el alfabeto y poseían de mucho tiempo escritos en prosa, y poemas y leyes en versos, de más de 6.000 años de antigüedad. Hipérbole notoria. Hipérbole, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, hipérbole, está bien. Hipérbole, ya. Notoria, aunque otro autor, Posidonio, asegurara que todavía se conservan tales documentos un siglo antes de nuestra era. Su monarca más famoso fue el citado Argantonio, u hombre de la plata, que se dice reinó hacia 630 años
550 a.C. Tartesos se hallaba al poniente de las hallaba al poniente de las llamadas columnas de Hércules, identificadas por algunos como el Escila y el Caribdis de la Odisea. El célebre poema homérico fue el país de los tartesios, la misteriosa y legendaria Atlántida descrita por Platón, se pregunta el arqueólogo Adolf Scholten. Claro, sí, ¿a quién le toca? Ay, Aida, ¿estás ahí? profesor, creo que se ve en internet. Aida, ¿nos escuchas? Aida, Profe, ¿escuchas o no? Ya, lee. ¿me puede decir? Es que no se me salió acá reconectando internet. Ya, comience de acá. El enigma histórico, A ver, enigma histórico permanece sin descifrar. listo. Vamos a empezar, a ver un momentito ya. Vamos a empezar ahora con un nuevo tema. ¿Está bien? A ver, vamos a ver. Sí. Ahora, si antes se hablaba de los seres humanos que estaban todavía en las cavernas, que no conocían o no manipulaban bien el fuego y tenían muchos padeceres. Pero ya en estos tiempos, como vamos a entrar a los egipcios, Creo vamos que a al ver. profesor se le fue el internet. ¿A quién? ¿A mí? ¿A quién? Profe, ¿está ahí? Profesor, ¿nos escucha? Sí los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Profe. Sí, Yo, no, el de ella está estudiando. Ya, listo, chicos. ¿Me escuchan? Ahora sí, profesor, te escucho. Sí, profesor, sí les escucho. ¿Se ¿Qué visualiza, fue lo que pasó? ¿se visualiza el libro? No. Mi internet se fue. Mi internet es una desgracia. Mi Movistar, pues Movistar. Profesor, ¿usted trabaja con cable LAN o con Wi-Fi? Con Movistar. Profesor, ¿qué le iba a decir? Voy a entrar por la laptop, antes estaba por la computadora. Ya. ¿Y qué le iba a decir? Quiero entrar un rato por la laptop, pero me parece que no me puedo unir. He copiado el código exacto y no me dejo unir. Quizás porque estoy con la misma cuenta en la computadora actualmente. Mejor voy a salir y si no puedo, voy a tratar de verlo por mi tablet, ¿ya? Ya, listo. Ya, muy bien. Explicaba, entonces no me han escuchado. Ahora vamos a ingresar a un nuevo tema. Egipto. Tal vez, ¿alguna vez han escuchado de Egipto? Sí, profesor. Sí. ¿Dónde queda? Las pirámides. Las pirámides, ¿no? Las 3 pirámides. Keops, Kefren y Miserino. Muy importante. Si ustedes han visto muy bien, ustedes han visto los Transformers, ¿no es cierto? En una de las películas de los Transformers, Sí, aparece esas 3, aparte de las torres, bueno, las pirámides, hay una parte donde aparecen las 3 estrellas, unas 3 estrellas del cielo. Nosotros la miramos de alguna forma diferente, pero ahí sí se mira, de ahí en la película, pues bueno, ¿no? Y dicen que representa estas 3 pirámides.
Dicen, pero los cálculos, los cálculos que hicieron no es tanto de esa forma. Entonces, ahora con los egipcios vamos a ver perdón, la evolución del hombre, cómo es que ya se está organizando ahora sí el hombre. Antes estaba pues en las cavernas, no podía dominar a las bestias en su entorno, poco a poco empezó a evolucionar. Y ahora con esta cultura, el Egipto, que es una de las más representativas, porque hay otras más, pero es la más representativa. Vamos a ver cómo el ser humano ya puede, se ha juntado en sociedad, en grandes grupos, y ha hecho poderío. Un momentito, ya, un momentito. A ver, no, sigue Aidan. Sí, profesor. Un río creador de historia. La tierra nilotica. Los grandes ríos son la savia de la cultura. Ya, un momentito, por favor. Sí. Estoy pasando el link a Ramiro, a Danilo. Ahora sí. Ya, ahora sí. Sigue. ¿Me toca a mí? ¿Sí, no? ¿Sí? Sí, me toca. Sí, profesor, le toca a usted. Ya. ¿Te quedaste acá, no? Gracias. Aidan. Sí, profesor. Ya. El Nilo, el Éufrates, el Tigris y los principales ríos de la India y de China son ejemplos de ello. Las primeras sociedades organizadas se formaron en sus orillas. Profesor, sí. ¿Quién le toca? Profesor, Sí, pero sus audios. ¿A quién le toca, por favor? ¿A quién le toca? La ciencia, la literatura y el arte nacieron allí. En estas regiones la tierra es muy fértil, pero la única razón de su desenvolvimiento, muy fértil, 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 fértil. Pero la única razón de su desenvolvimiento no desenvolvimiento no radica ahí. Los hombres han tenido que colaborar en un trabajo común. Profesor, le toca a Danilo. sí, profesor. Sí, No, ya tiene 2 no. puntos. Sí. ¿Has comenzado acá? Mira, has comenzado acá, hay un punto. Ya. Ya. Sigue. Los hombres han tenido que colaborar en un trabajo común para arrancar los frutos a la tierra. En cambio, allí donde la naturaleza ofrece de todo a los hombres sin exigirles nada, la humanidad queda estancada en su desenvolvimiento durante miles y miles de años. En las islas de los mares del sur, los hombres todavía se encuentran en pleno siglo XX, Muy bien. edad de piedra. El promotor de la cultura es el trabajo que debe realizarse para vencer los obstáculos que pone la naturaleza. La zona fértil de Egipto no es más fértil. De Egipto no es más que un oasis alargado, nacido de los aluviones depositados por el río. La corriente allá arranca el limo de las regiones de África Central, del África Central, en donde tiene su nacimiento del Nilo y de las montañas de Etiopía, o lo lleva hasta Egipto.
y lo lleva hasta Egipto. Al cabo de varios miles de años de trasiego, los aluviones se van extendiendo sobre el suelo pedregoso de las orillas y las arenas del desierto. Antes que el hombre iniciara su irrigación, el valle del Nilo se limitaba a una faja cenagosa y de frondosa selva, en donde proliferaba la caza menor. Los primeros egipcios, aprisionados entre esta selva y las arenas estériles del desierto, tuvieron que sanear las marismas y ganar paso a paso las tierras de labor, la amplitud de otros trabajos, canales y depósitos de agua. No solamente requería la energía de toda la comunidad, sino también de la cooperación. No solamente que requería la energía de toda la comunidad, sino también también la cooperación en el esfuerzo, es decir, una sociedad organizada. En los primeros estadios de su evolución cultural, los egipcios ya intuyeron la necesidad de un orden político. Así es como el Nilo proporcionó las bases de la sociedad egipcia. Egipto ha desempeñado un papel tan importante de la historia del mundo que se le imagina sin dificultad como un país muy extenso. Sin embargo, no es así. Desde la primera catarata hasta el Mediterráneo. Profesor, me toca. Perdón. Sobre todo que leyeron. Más. Desde la primera catarata hasta el Mediterráneo, el oasis tiene unos 850 kilómetros de largo, pero salvo en el de ella. Es delta, ¿ya? Ahí esta tipografía está mal. Es delta, así se llama la parte norte de África, donde hay varios ramales de ríos y parecen una D al revés. Ya, sigue. Es extraordinariamente estrecho. Al este y al oeste, los desiertos le aíslan de todo contacto exterior. En el Alto Egipto, estos desiertos rozan con las moradas de los hombres, pero en sus arenales fueron construidos los templos y las tumbas. En el Bajo Egipto, por el contrario, las tierras fértiles se despliegan en abierto abanico hacia el Mediterráneo. Miren, antes que se avance, es al revés, ¿ya? Para nosotros, para ellos, el norte era la parte baja de Egipto. Es decir, O sea, era al revés, el norte y el sur. Exacto. Mejor les voy a enseñar en el mapa mundial. No ha cambiado mucho. Pero ahí está, todavía es para que se tenga. Listo, acá tenemos Egipto. Hidrografía, no creo que nos dé. A ver acá. Ahí está. Está mejor, justo se nota, miren. Esto es el Bajo Egipto. Ahí está verdecito, ¿se nota? Sí, profesor. Ahí hay varios ramales, varios ríos, pero este es el río principal, el Nilo. El AD para nosotros es al revés. Si lo volteamos sería al revés, ¿no es cierto? Pero ellos lo decían así, pues. Y el Alto Egipto en la parte donde estaba la capital, por decirlo. ¿Ya? Ya veremos también más adelante. Entonces, así era en eso. Bueno, sigue siendo, ¿no? La geografía no ha cambiado, miren. Miles de años, ojo, no son unos cuantos, miles, son algo, la cultura egipcia más o menos se tiene una data de 5.000 a 7.000 años antes de Cristo. Y si las sumamos con las actuales, serían algo de 8.000, no, 9.000 años antes, más o menos antes de Cristo. ¿Me toca a mí o sigo?
La diferencia entre ambas tierras era manifiesta. No sé lo que me separaba de mi país, exclamó un desterrado. Era como un sueño. Profesor, me toca a mí. Hay un punto. Yo estaba leyendo, después le tocaba a Amanda. ¿Ah? Pero Amanda, son 2 puntos. Uno. ¿Qué, profesor? Ya, sigue. Allá, sí, profesor. Era como un sueño. No, que siga. Yo, profesor. Sí, que siga Danilo. Porque No, mira, profesor, pero este es el primer punto y este es el segundo. es por eso, por el primer punto y segundo punto. Y el segundo. Acá hay un punto. Bien. Ok, profesor, disculpe. Ya, está bien. Ya, sigue. Era como un sueño. Como encontrarse en Elefantina, un hombre de Delta en Nubia, un habitante de las marismas. Esta situación extrañaba, claro está, entrañaba, claro está, problemas lingüísticos. Vuestros discursos son ininteligibles, se quejaba un escriba, y no hay intérprete que los pueda traducir. Intérprete Ahí está, ya, muy bien. que los pueda traducir. Parece un diálogo entre un habitante de las marismas del delta y un hombre de Elefantina. Muy bien, un momentito. Ya, espera, voy a explicar otra cosita más. Un escriba antes era, pues, a ver, ¿cómo les puedo decir? Como una profesión. Antes estamos hablando 5.000, más o menos 3.000 años antes de Cristo. No había internet, no había electricidad, no había todo lo que tenemos ahora, lo que conocemos ahora. ¿Y quién escribía? Pues el escriba. Alguien le dictaba y él empezaba a escribir en los papiros. ¿Ah? Sigue. No te escuchamos si estás hablando. Aidan, ¿estás ahí? Sí, profesor, no, el país de las tumbas. Egipto parece tener como destino ser la tierra prometida de los historiadores. Su mismo clima presenta los restos del pasado. Muy bien, vamos a ver. El título. Ya, vamos a ver. Profesor Aidan dijo presenta, pero es preserva. Preserva, ya. Sí, profesor, eso. Preserva, ya. Visualicen bien, muy bien. Todos tienen que estar atentos con esa lectura, ¿bien? O mirar otra cosa, no. Ya, nos vamos a quedar acá porque ya nos vamos a pasar la hora, ¿ya? Pero, a ver. Dejé, por ejemplo, la pregunta. Hasta el viernes tienen. Va a estar ahí, ya lo he publicado. Cuando termine, si han terminado más antes, no hay problema. Ya publican su respuesta. Pero tienen que ver lo que ustedes han sacado de conclusión de lo que les han dicho los demás. ¿Listo? ¿Qué más? Eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Alguna duda? Bien, profesor, yo puedo hacerlo por audio y después transcribirlo, ¿no? Ya. ¿Te refieres en que tú hables de lo que has sacado conclusiones y también los transcribas? O sea, sí, pues, pero o sea, me refiero a que lo que le pregunto a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, le escribe, ¿no? Si deseas lo puedes escribir. Lo que quiero es... O lo puedo mandar por audio. No. Tienes que escribirlo tú. Tú tienes que escribirlo. Lo escribo, ¿no? Por Sí. la tarea que ha creado. Ajá, ahí en ese cuestionario, en Ya. esa pregunta. Nada más. Mira, profesor. ¿Alguna pregunta más? Ninguna. ¿Alguien más? Nada, Amanda, Aidan, Fabricio. Listo, entonces, chicos. Ya que no hay preguntas, nos vamos. Sí, profesor. Ya. Chao. Hasta mañana. Chao, profesor. Hasta mañana. Chao. Fabricio. Vamos, profesor.
Hasta luego, profesor. Cuídese. Chao, chao, cuídense. Hasta luego, Cuídense. profesor. Chao, 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 chao. Fabri. Chao. Chao, Daniela.